sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 17 de septiembre y a continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Sentencia C-486 del 2016 establece que pago de cesantías a los maestros no puede superar los 60 días. Docentes del país serán fundamentales en el plebiscito por el sí, que ratificará los acuerdos de paz con las FARC. La participación ciudadana y el acompañamiento internacional garantizarán la implementación, verificación y refrendación del acuerdo final de paz. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá y desde aquí invitamos a la comunidad educativa para que no se pierdan 3 maravillosas exposiciones que estarán hasta el próximo 9 de octubre. Tomen nota. Áreas inexactas, procesos, desbordes y situaciones. Ángel Lucar muestra antológica pinturas en los ritmos del tiempo y la necesidad de las ruinas. Recuerden, están hasta el 9 de octubre. Mi nombre es Omaira Morales. Aquí inicia Encuentro. Encuentro. La Corte Constitucional restituyó los derechos de los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con respecto al pago de cesantías en un periodo no mayor a 60 días. Esto luego de la radicación de la solicitud. El artículo 89 de la Ley 1769 de 2015, impulsado por el Gobierno Nacional, determinó que el pago de las cesantías para los maestros del país tenía un plazo de 60 días a partir de que quedara en firme el acto administrativo. Así lo ordenaba la ley al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, una medida arbitraria que atentaba contra los derechos de los educadores. FECODE, con nuestro acompañamiento a nivel de asesoría jurídica, demandó la norma que el artículo 89 que establecía mencionada circunstancia y la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible el artículo 89 del Plan de Presupuesto 2015-2016. Eso significa que la pretensión del Gobierno Nacional de establecer un plazo que no tuviera límites para el reconocimiento de las cesantías quedó en el olvido. Con la sentencia C-486 de 2016 proferida por la Corte, también queda sin vigencia el pago de intereses por mora liquidados a una tasa del DTF a partir del día 61. Hoy los maestros podrán exigir un salario por cada día de retraso hasta que se haga efectivo el pago. Queda vigente el artículo 4 de la Ley 1071 del año 2006 que establece un plazo del Fondo Nacional de Prestaciones para reconocer y pagar las cesantías del magisterio en el país 60 días contados a partir del día de la radicación de la entrega de los papeles del magisterio. Los efectos de esta sentencia establece que todas las solicitudes del pago por intereses de mora que se tramitaron en el presente año quedaron bajo la aplicación de la Ley 1071 del año 2006 y contarán con el retroactivo al 1 de enero del 2016. Esta circunstancia es una reivindicación que FECODE le entrega al magisterio. Esta circunstancia es un otorgamiento de un derecho que no tenía por qué haber sido modificado a espaldas del magisterio a finales del año inmediatamente anterior, pero con la vigilancia, con la supervisión que tuvo la Federación, con nuestro acompañamiento en la asesoría jurídica, nuevamente le entregamos un logro al magisterio del país. La ley impulsada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso de la República lesionaba los intereses de los maestros del país. Hoy la Corte Constitucional le da la razón a FECODE y restablece los derechos a los educadores en todo el territorio nacional. FECODE dice sí a la paz. Este 2 de octubre, súmate al sí en el plebiscito. Entendemos que las escuelas, la escuela pública, debe ser un territorio de paz. Y porque esto es un paso para progresar, para mejorar en toda la línea, y creo que es algo que merece todo el apoyo de todo el mundo. Este 2 de octubre, súmate al sí en el plebiscito.
Las reclamaciones de los docentes a quienes se les publicaron los resultados de la evaluación con carácter diagnóstico formativa el 14 de septiembre será del 15 al 21 de este mes, a través del módulo de reclamaciones en la plataforma. Y el Gobierno Nacional continúa apostándole a mejorar la calidad de la educación, generando programas piloto que poco o nada tienen que ver con los contextos en el país. El Ministerio de Educación puso en marcha una nueva estrategia que permitirá mejorar el desempeño académico de 370.000 estudiantes de primaria. El programa Colegios Pioneros busca que los estudiantes de colegios oficiales mejoren la calidad educativa. ¿Se hará realidad o se quedará en una estrategia de mercadeo? Colegios Pioneros es una estrategia que se enmarca dentro del eslogan demagógico de Colombia la más educada para el 2025. Sabemos que hace parte de la obsesión del Gobierno Nacional por ingresar a los países de la OCDE. Un proyecto estructurado en 4 pilares: la formación docente de excelencia, el uso de los textos escolares de primer nivel, mayor participación de los padres de familia en la educación de sus hijos y el uso intensivo de las TIC en la enseñanza. Hacen parte de esta iniciativa y no se puede desconocer que esta es una medida que desdibuja la realidad de la educación del país. Se homogeniza. A partir de las cartillas propuestas por Colegios Pioneros, se descartan o se desconocen las particularidades de las prácticas pedagógicas, las particularidades de los territorios y las diversidades de los contextos en los cuales desarrollamos nuestra práctica educativa. Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional continúa con el capricho de someter la educación del país a las pretensiones de la OCDE, desconociendo la verdadera problemática que afronta la comunidad educativa en las zonas rurales y urbanas de todo el territorio nacional. Sabemos que uno de los puntos fundamentales en los acuerdos de La Habana es la reforma rural integrada, y esta estrategia en ningún momento habla de la educación rural y cómo se va a asumir los colegios y los ámbitos rurales en los nuevos proyectos educativos. El proyecto está dividido en 2 etapas. Para esta primera fase, el Ministerio ha invertido 41.100 millones y las entidades territoriales aportaron 12.100 millones de pesos, desconociendo los aspectos fundamentales que permiten mejorar la educación en el país. La calidad de la educación pasa por diferentes aspectos. 1, las condiciones de infraestructura. 2, condiciones administrativas. Y 3, condiciones curriculares y pedagógicas que en verdad den sustento a lo que queremos todos como la famosa calidad educativa. Un programa piloto que podría ser adecuado en las principales ciudades del país. Ahora bien, con los problemas que atraviesa la educación rural, ¿este podría ser eficiente en estos sectores? Parece ser más un proyecto excluyente. El módulo de reclamaciones de la plataforma de la evaluación con carácter diagnóstico formativa 2015 únicamente estará activa para aquellos docentes cuyos resultados fueron publicados el 14 de septiembre. El profesor Tarcisio Mora Godoy, segundo vicepresidente de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Muy buenos días para todos los educadores colombianos. Queremos felicitarlos hoy, el Día del Amor y la Amistad, que ojalá reine en todos sus hogares el amor, la amistad y la fraternidad. Es una tarea muy grande de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Pero de igual manera estamos muy orgullosos porque ha venido creciendo la ola de la paz, la ola por el sí. Quiere decir que el 2 de octubre vamos a estar marcando todos los trabajadores, todo el movimiento sindical y los padres de familia, vamos a estar marcando el sí, para garantizar que en Colombia reine la paz. Queremos informarles que en todos los sindicatos ya están los materiales, todo el material didáctico para hacer la ilustración sobre cómo fueron estas negociaciones, cuál es su estado y cómo es que tenemos que hacer ese trabajo pedagógico, ese trabajo didáctico para que todos entiendan la importancia de que Colombia esté en paz. Pero además de eso queremos decirle que hemos venido recibiendo felicitaciones por los diferentes sectores de maestros, agradeciendo ese trabajo que día a día está haciendo el Comité Ejecutivo para lograr que todas las peticiones de ustedes culminen en favor de los educadores, en favor de su trabajo y en favor de la reivindicación de sus derechos. Hemos seguido en la mesa de trabajo, es decir, ahí no ha terminado la negociación, estamos con el Gobierno Nacional atendiendo cada uno de los puntos y los reclamos que ustedes han hecho. Por ejemplo, está por salir el decreto que tiene que ver con la retroactividad de los ascensos en el escalafón.
tenemos que igual decirle que con la jornada única, con esos decretos que sacó el gobierno, estamos presionando para que sean modificados frente a las peticiones que ustedes han elaborado. Queremos decirle a los educadores que hay una gran noticia. Logramos derrotar la imposición que hizo el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República que afectaba las cesantías de los educadores. Volvemos otra vez a la situación que estaba y eso quiere decir que seguimos mejorando las condiciones laborales. Para todos ustedes, un feliz fin de semana y éxito a fortalecer a FECODE, fortalecer nuestros sindicatos, sí a la paz, porque Colombia necesita una paz. FECODE dice sí a la paz. FECODE dice sí a la paz. Sí a la paz. El próximo 2 de octubre la invitación es a votar por el sí. No es momento de abstenerse, no es momento de dejar que otros decidan por nosotros. Es la oportunidad a través del voto de transformar este país. La votación del 2 de octubre es tal vez la más importante que vamos a tener en el siglo XX. Va a significar la puesta en marcha de una serie de medidas, planes, proyectos en el país para superar eso que llamamos causas estructurales del conflicto armado. Si se gana el sí, habrá un plan nacional de vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos, habrá un plan de conectividad rural, habrá un proceso de reparación integral a las víctimas, habrá un proceso de reforma política. Lo que decidieron las FARC y el gobierno, principalmente el presidente Santos, fue que todo lo acordado en La Habana lo iban a poner a consideración de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene la última palabra. O seguimos matándonos o le damos una oportunidad al país para que esto comience a cambiar. Es sencillamente dar una oportunidad. El próximo 2 de octubre el país debe movilizarse y participar, hacerse sentir y dejar que su voz grite por la consolidación del acuerdo en La Habana, porque aunque no es la paz un acto de magia, su voto significa silenciar los fusiles de más de 7.000 combatientes, reinvertir los 22 billones de pesos que se destinan a la guerra a sectores como la educación, la salud y el bienestar de los colombianos. Por eso, no vale el voto en blanco, la abstención y la apatía. El 2 de octubre está en juego un cambio que traerá transformaciones estructurales a la calidad de vida de las víctimas del conflicto de 52 años. El umbral de abstención está en 4.5 millones de votos, es decir, todo lo que supere 4.5 sería válido. No hay voto en blanco, es sí o no ir a votar, pero según las encuestas, más o menos 9 millones de colombianos y colombianas van a salir a votar. El magisterio en pleno está acompañando la campaña del sí al plebiscito, donde el candidato es el mejor, sin tinte político y electorero, la reconciliación y el cese de hostilidades con las FARC, una oportunidad de convertir la escuela en un territorio de paz y de construcción de memoria para dejar de repetir la historia. El Ministerio de Educación Nacional contará con un término de 30 días hábiles para resolver las reclamaciones presentadas por los docentes que participaron en la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Con éxito, la Asociación de Educadores de Córdoba, ADEMACOR, viene realizando la campaña por el sí al plebiscito el próximo 2 de octubre, con diferentes actividades, conversatorios, reuniones y asambleas. La comunidad hoy le dice en firme sí al plebiscito. La Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, ADEMACOR, dice sí en el plebiscito por la paz. Por eso viene realizando actividades que brinden elementos políticos, técnicos y pedagógicos que contribuyan a la construcción de paz. Directivos y docentes de base de ADEMACOR participaron del taller de formadores para contribuir en la promoción de la refrendación de los acuerdos como mecanismo para la legitimización de los mismos, al igual que la disposición de las estructuras sindicales para hacer pedagogía para la paz y asumir y entender el concepto actual de las escuelas como territorio de paz. La directiva de ADEMACOR estamos dispuestos a ir a todas las comunidades en el departamento de Córdoba para informarles, para decirles, para aclararles todo lo relacionado con el plebiscito del día 2 de octubre. ADEMACOR dice sí a la paz. ADEMACOR sí a la paz. Caminatas, plantones, seminarios y campañas publicitarias son entre otras las acciones en las que ADEMACOR ha convocado al magisterio cordobés y a la comunidad en general para que conozcan de cerca el avance significativo de los diálogos de paz con las FARC para la terminación del conflicto armado en Colombia. Y como docentes necesariamente debemos inculcarle a los niños de que deben ser más tolerantes, deben ser más participativos
y deben utilizar un lenguaje cada vez más incluyente para poder vivir en paz. Los maestros de los 30 municipios del departamento de Córdoba han sido convocados por Ademacor para que participen de las asambleas informativas y allí sean conocedores y al tiempo replicadores de los acuerdos de paz, para que el próximo 2 de octubre todos los colombianos salgamos masivamente a decir sí en el plebiscito por la paz. A partir de la publicación de los candidatos, la entidad territorial cuenta con 15 días hábiles para expedir el acto administrativo de reubicación salarial o ascenso en el escalafón de los docentes. El profesor Rafael Cuello, secretario general de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le exige al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación soluciones inmediatas a la crisis que en materia de salud vive el magisterio. Han transcurrido más de 15 meses desde mayo de 2015, cuando firmamos el acta de acuerdos, y en el numeral 3 de la misma, el Gobierno Nacional se comprometió a solucionar la precariedad del servicio de salud que recibimos. A la fecha, el panorama no es el mejor, porque el proceso de licitación para la contratación de ese esencial servicio y la toma de decisiones se retarda día a día, lo que nos demuestra que el Ministerio de Educación tiene un propósito: dilatar los tiempos, para lo cual presenta semana tras semana una serie de obstáculos que lo hacen más tortuoso y complejo. Por ejemplo, se habían establecido 2 meses para la elaboración de los pliegos de condiciones y demás documentos requeridos en la contratación, y hoy no se ha acordado ninguno, convirtiéndose estos hechos en un flagrante incumplimiento por parte de dicha cartera ministerial, quien es el fideicomitente. Con la misma vehemencia, exigimos también del Gobierno Nacional y la fiduprevisora una pronta solución a la actual crisis de salud que afronta el magisterio y, en razón de ello, se implementen los planes de contingencia para que los contratistas desarrollen los pliegos de condiciones que firmaron y están vigentes hasta el 16 de enero de 2017, que a la mayor brevedad se dé inicio al proceso de licitación de los próximos contratos de salud y se concerten los manuales de contratación, supervisión e interventoría del Fondo del Magisterio. El señor presidente Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño, el pasado 7 de julio, se refrendaron los acuerdos de mayo de 2015. Sin embargo, el Ministerio de Educación continúa con su política de incumplir lo acordado. No otra cosa se deduce de la situación que se vive con el estancamiento de la licitación de la nueva contratación de los servicios de salud del magisterio, la no revisión con FECODE en la Comisión Técnica Jurídica de las normas que han expedido y que lesionan los derechos de los maestros y la educación pública, entre otros puntos. Votaremos el 2 de octubre sí al plebiscito por la paz, pero si tenemos que movilizarnos en medio de esta campaña por la dignificación del servicio de salud y el cumplimiento de lo acordado con el Gobierno Nacional, lo haremos. Buen día para todos. FECODE dice sí a la paz. FECODE dice sí a la paz. Sí a la paz. Y a menos de una semana de la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC, este grupo insurgente comienza a mostrar hechos de paz, hechos que nacieron de esa mesa de negociaciones y están enmarcados en el punto de víctima y justicia. Hay cilindros de gas, dice el ejército, y entonces nos solicitaron una evacuación inmediata de la sede. Después de 9 años del asesinato de los diputados del Valle, sus familiares y dolientes se encontraron frente a frente con los dirigentes de las FARC en La Habana por 4 horas, en medio de un ambiente de dolor y solicitud de claridad por los hechos ocurridos. Los comandantes de la guerrilla pidieron perdón y se comprometieron a realizar actos públicos de entrega de objetos personales durante el cautiverio de los diputados y de decir la verdad sobre el mismo. Si algo podemos celebrar es que las FARC están avanzando, en mi concepto, con una muy buena voluntad en la realización de perdones públicos que están siendo ejemplares si uno los compara con los perdones públicos que han hecho miembros de los grupos paramilitares e incluso miembros del Estado. Han sido perdones públicos que se han hecho de frente a las víctimas, que no necesariamente han sido eventos mediáticos, como desafortunadamente han sido otros eventos que se han organizado, y en donde lo que dicen las propias víctimas es que hay un muy buen balance de reconocimiento, de respeto, de sinceridad. Y nosotros esperamos es que también el Estado, las fuerzas militares comiencen a hacer esa clase de actos por buena voluntad y no solamente por orden judicial, que es lo que ha venido ocurriendo.
No vamos a evadir nuestra responsabilidad. Ellos estaban en nuestras manos. La muerte de los diputados fue lo más absurdo de lo que he vivido en la guerra, el episodio más vergonzoso. No nos enorgullecemos de ello. Hoy, con humildad sincera, hacemos un reconocimiento público y pedimos perdón. Ojalá ustedes nos perdonen. Así lo expresó Pablo Catatumbo, comandante de las FARC. Con este reconocimiento y la entrega del primer grupo, el sábado pasado de menores en sus filas, 13 que se encontraban en los campamentos del departamento de Antioquia, fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, dejando ver un primer gesto de paz. También la entrega de los menores es una muy buena noticia y es parte de lo que ha sido acordado en La Habana. Yo creo que simplemente estamos asistiendo al hecho de que ya esto se está cumpliendo, ya hay un avance sustancial en el cumplimiento de los acuerdos de paz y la sociedad colombiana por eso tiene otras razones para apoyarlo y para votar que sí. Para las víctimas y la población inmersa de frente en el conflicto, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición se evidencia con hechos tangibles y no propuestas, pues a menos de una semana de la firma del acuerdo final y de la realización del plebiscito, la guerrilla de las FARC comienza a mostrar compromisos reales acordados en la mesa de diálogos con el gobierno. FECODE dice sí a la paz. Este 2 de octubre, súmate al sí en el plebiscito. La paz es una construcción colectiva, donde todos tienen que ser involucrados, el Estado, la sociedad civil y los pueblos de este país. Para nosotros de afuera, queremos la paz en Colombia y en todo el mundo, y escuelas como territorio de paz. Este es el camino. Este 2 de octubre, súmate al sí en el plebiscito. El docente inscrito para ascenso que haya obtenido un título tendrá 15 días a partir de la publicación para acreditarlo ante la Secretaría de Educación. De no hacerlo, puede acceder a la reubicación salarial siempre que haya aprobado la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Y hoy en Encuentro terminamos nuestro proceso de pedagogía frente a los acuerdos que fueron firmados en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Abordamos el punto número 6, que es tal vez uno de los más importantes, que tiene que ver con la implementación, la verificación y la refrendación de los mismos. La implementación de los acuerdos entrará a regir el día siguiente a la firma del acuerdo final, es decir, el próximo 27 de septiembre. Para esto se creará la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, que estará conformada por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 de las FARC-EP o del partido político que surja en su tránsito a la vida legal. Esa comisión tendrá como una de sus tareas hacer la interpretación de las diferencias que encuentren las partes en la implementación de los acuerdos. También queda como parte de la implementación y la reincorporación todo lo que tiene que ver con desarrollos que antes fueron parte del punto 2 de participación política. Durante este proceso se permitirá la participación ciudadana de manera que se garantice la inclusión social. Habrá acompañamiento técnico y se crearán mecanismos que den prioridad a la formulación de proyectos. De otro lado, para el seguimiento, verificación y la implementación del acuerdo contará con un componente internacional. Esa misión política puede hacer acompañamiento y verificación de todo lo que tiene que ver con garantías y con el proceso de reincorporación. En lo que tiene que ver con los otros puntos, se plantea que el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame sea quien acompaña a ese consejo que va a haber para la implementación y la resolución de diferencias, junto con distintas entidades en distintos momentos y para distintos temas. Entre ellos está identificar retrasos o diferencias y fortalecer su implementación. El mecanismo de verificación estará compuesto por 2 personas internacionales, uno de ellos seleccionado por el Gobierno Nacional y el otro por las FARC-EP, de manera que se garantice la implementación del acuerdo en todos los puntos. Por ejemplo, para el tema de drogas, la Unidad de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, está en otros casos los Estados Unidos o el CICR, etcétera, etcétera, como acompañamiento internacional en ese proceso de implementación.
La implementación, verificación, refrendación y construcción de una nueva historia en el país puede tomar años. De ahí la importancia de conocer y apoyar el camino a la paz estable y duradera. El compromiso es de todos y debe ser ratificado por los colombianos el próximo 2 de octubre. La exigencia de nombramiento en propiedad es únicamente para la inscripción en la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Si posteriormente el docente asume otro cargo, deberá mantenerse en este proceso, siempre que cumpla con los demás requisitos. El profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de FECODE, en esta oportunidad nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un cordial saludo de paz y reconciliación para todos nuestros televidentes y el pueblo colombiano. O caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Por eso FECODE le dice sí a la paz y el 2 de octubre estamos invitando con nuestros maestros a votar el sí a ese plebiscito, a lo que siempre anhelamos, una solución negociada al conflicto entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y ojalá en el futuro otras guerrillas, otros sectores al margen de la ley se sumen a esta causa para que en el futuro hagamos de esta una Colombia más democrática, social e igualitaria. Le queremos dar a conocer a los maestros y maestras que el pasado 5 de septiembre la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 89 de la Ley del Presupuesto del año 2015. Esto es que los maestros de Colombia se les deberán reconocer en los términos de ley, como está consagrado en el artículo 6 de la Ley 1071/2006, sus prestaciones económicas, como son las cesantías parciales y definitivas. Un arduo trabajo de FECODE que hemos alcanzado para bien del magisterio colombiano. Expresamos también al Ministerio de Educación Nacional y en especial a su viceministro de Educación, el doctor Víctor Javier Saavedra Mercado, que no insista en la reforma o modificación del artículo 3 de la Ley 91 de 1989. FECODE no está de acuerdo en que se cambie la fiducia que administra los recursos, como en estos momentos lo viene haciendo la Fiduprevisora S.A., y que se busque otra fiducia, quizá sin el pulmón financiero del gobierno nacional. Vamos a defender nuestro fondo y que las cosas no se vayan a cambiar de buenas a primeras, porque llamaríamos al magisterio, al estado de alerta y a luchar por nuestro régimen excepcional en materia de seguridad social consagrado en la Ley 91 de 1989. En calidad de consejero ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quiero dar un parte en lo que tiene que ver con lo que serán los próximos contratos de salud. Hemos encontrado en el gobierno nacional una dilación en la toma de decisiones, como quizá para declarar una urgencia de los servicios médico-asistenciales, y eso no lo queremos hacer. Queremos que se cumpla lo que se acuerde en el Consejo Directivo del Fondo y que lo más pronto definamos los prepliegos de condiciones para los próximos contratos y se aprueben los manuales de contratación, supervisión e interventoría para darle garantía a lo que será la contratación a futuro de nuestro fondo y la conquista de la salud para el magisterio colombiano. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con los ganadores del 5º concurso Notas de Maestro, una oportunidad para analizar uno a uno estos videos que deben ser emulados a nivel nacional por ese compromiso para transformar las aulas en un lugar de reivindicación de derechos. Maestros y maestras, recuerden que en Contrastes siempre van a ubicar las permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el canal UNE en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Los invitamos para que ingresen a nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Si quieren interactuar de manera directa con nuestra oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Y recuerden nuestro compromiso con el país el próximo 2 de octubre, votando sí al plebiscito por la paz. Feliz resto de día.
normalidad.